Hey, ¿qué más? Bienvenido a Junior FPC. Si quieres estar enterado de todas las noticias del Junior de Barranquilla, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nada del Junior. Y también le envío unos saludos a los miembros de mi canal, como Isa, Neftalí Campo, Julio César, Edgardo Rodríguez, Vladimir Osu y Elkin Gómez. Junioristas, hoy le traigo dos noticias del Junior. Hoy hablaremos sobre el técnico del conjunto barranquillero, que es Amaranto Perea, y también hablaremos sobre el goleador Borja. Bueno, empecemos. En el día de hoy se ha conocido que los dueños del Junior, o sea, los Charles, no están muy alegres con el rendimiento del Junior y ya le pusieron una queja o condición a Perea. Se ha conocido que le dijeron que si no ganaba o mejoraba en los próximos partidos contra el Chicó o Millonarios, se iba del Junior. Muchos de los directivos del Junior están demasiado aburridos que el Junior de Barranquilla no tenga una identidad de juego y que el equipo cada día se ve peor. Esperemos para ver qué sucede con Amaranto Perea. Junioristas, ¿para ustedes debería seguir o no Amaranto Perea? Déjamelo en la caja de comentarios. Ahora vamos con una mala noticia y se trata sobre el goleador Borja, que no estará contra el Chicó y posiblemente tampoco contra Millonarios. Esto es una baja bastante grave para el Junior, ya que pierde un referente en el ataque de juego. Se ha conocido que la lesión de Borja no es grave, ya que es un esguince de grado 1 y para recuperarse aproximadamente necesita de 8 a 10 días. Bueno, solo toca enviarle bendiciones a Borja para que se recupere y confiar en la delantera con Carmelo Valencia. Bueno, eso fue todo por hoy. Que tenga buen día.